Este cuarto grado va a sacar chispas y le prometo que va a dejar la víbora chillando. Y para eso saludo, como siempre, a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente, a ti y a todo tu auditorio. Les saludo, les agradezco el espacio. Claro que sí, también saludo a una amiga de la casa, amiga de esta familia sin censura, a la historiadora Carla Mote. Querida Carla, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, querido Vicente, muy bien, muchísimas gracias. Pues yo, como siempre, muy contenta de poder conversar aquí en Sin Censura. También me da mucho gusto saludar a la socióloga por la Universidad Veracruzana, Laida Jacqueline Estrada Bautista. Laida, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar aquí. Y también llega la abogada litigante en el sistema penal acusatorio, consultora de derechos humanos, género y seguridad. Gracias, Esmeralda Alexiur Ferreira. ¿Cómo te va, Esmeralda? Nuevamente me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Un saludo a todas mis compañeras panelistas en esta noche y desde luego muchas gracias por la invitación. Un saludo para Yasmín también. A ver, me gustaría ser, entre más se pueda mejor, querida Yasmín, espectador, porque hoy intenté debatir con un tipo que quiere traer a México o le agradaría mucho la creación de Vox en México, que está despotricando contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no criminalizar a la mujer por interrumpir su embarazo, por decidir sobre su cuerpo. Y creo que es un debate en el que las mujeres podrían desmenuzarnos mejor a la sociedad con sus visiones, con sus posturas, de qué se trata, ¿no? Porque como hombre yo puedo decir, estoy a favor de que ustedes decidan, pero solamente ustedes saben lo que está de por medio. El otro señor podrá decir que él prefiere criminalizarlas y que se vayan al bote por abortar sin entender lo que significa un aborto. La mujer no se embaraza para abortar. Yasmín, ¿por dónde le entramos? Pues mira, yo diría que precisamente quienes están aquí el día de hoy son expertas, más allá de que sean las mujeres las que hablen de este tema, porque este tema aparte rebasa también a el ámbito del Estado, también es parte de una problemática que existe y que se resuelve a través del Estado. Entonces, más que por el tema de ser mujeres, que es un tema que nos atraviesa y que tiene que ser consultado con una mujer, pero el día de hoy particularmente quienes hemos invitado son especialistas en el tema, es decir, serán ellas las que podrán adentrarnos más en el tema, porque esto es una decisión histórica, porque esto es un gran paso, no es de ahorita, no es una cuestión casual, es el producto de grandes luchas, de grandes batallas, la suma de voluntades y de grandes movimientos que se ven reflejados hoy en esto, que aparte es solamente un paso, ¿sí? También habría que aclararlo, pero que sean ellas como especialistas las que toquen el tema, diría yo. Carla Mote, no voy a intervenir con mis opiniones, solamente voy a jugar en moderar el ritmo y la dirección. Carla Mote, te escuchamos. Yo creo que sí estoy de acuerdo en que es un tema de mujeres, pero también creo que compete a toda la sociedad. Yo soy de la idea de que todos debemos, podemos opinar y justamente eso pasa en un país democrático como el nuestro. Y sobre este tema yo quisiera un poquito nada más reflexionar sobre lo histórica de la decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque bueno, hay algunos factores que son contemporáneos, que tienen que ver con la lucha de las mujeres que hemos ganado estos derechos sexuales y reproductivos plenos, que incluyen el aborto, y bueno, pues remontándonos a esta historia, ha habido un camino que ha pues ido a través de digamos los recursos jurídicos para que se llegara, ¿no?, al punto en el que estamos ahora.
la primera ocasión en que se despenalizó el aborto fue en la Ciudad de México en 2007 y no fue una cosa fácil. Yo siempre, pues, insisto en que se recuerde que no fue únicamente como una sola iniciativa que se haya incorporado en la Constitución local en ese año, sino que tiene precedentes pues en los que está involucrado justamente el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, con la promulgación de una ley que se llamó la llamada Ley Robles, y fue, digamos, el primer paso que sentó las bases para que años después, esto ocurrió en 2004, para que en 2007 ya se lograra la despenalización. En su momento en la Ciudad de México incluso hubo un intento como de controversia constitucional, como esto de, no soy experta en derecho, pero que están hablando de inconstitucionalidad y que en su momento lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Medina Mora, del panista. Es decir, una vez que ya había sido aprobada por el Congreso, todavía, digamos, que se llevó a cabo ese proceso para que finalmente, pues, se determinara que esa ley sí procedía. Y es bien importante pensar que después de 12 años no habíamos visto un proceso de despenalización en otro estado del país, y ocurrió en 2009 en Oaxaca, y más recientemente se sumaron los estados de Hidalgo y Guerrero. Entonces, digamos que lo que sí observamos es que en fechas recientes ha habido un impulso inusitado de esta, que es una demanda fundamental de los feminismos contemporáneos, y que yo creo que hay muchas cosas que decir de lo que implica el derecho al aborto. Una de ellas es que es uno de los puntos en los que los diversos feminismos tienen un consenso, es decir, puede haber diversas posturas dentro del feminismo, las hay, las ha habido y seguirán habiéndolas. Sin embargo, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus destinos a través de esta visión de derechos sexuales y reproductivos plenos que incluyen a la interrupción del embarazo es un punto de confluencia. Y pues además tenemos una serie de nociones también que tienen que ver con la propia configuración del Estado, porque lo vemos, lo observamos, la oposición más recalcitrante, ruidosa, y que se, digamos, manifiesta con mayor intensidad, es justamente la religiosa. Entonces también toca el punto de la necesidad de fortalecer todo el tiempo el laicismo, es decir, que se generen políticas públicas, leyes, que se tomen decisiones que estén alejadas de gobiernos confesionales o de, francamente, opciones ligadas a los cultos religiosos, lo cual no implica que se condene la religión ni nada, sino que simplemente las leyes se realicen pensando en que pues hay una diversidad, digamos, de creencias, de pensamientos, que no se obliga a nadie a que tomen esta decisión o a que opten por ella, sino que simplemente se tiene que poner ese como un derecho más a la salud. Y bueno, los grupos que se oponen, que son grupos mayoritariamente religiosos, pues sus argumentos suelen ser de corte teológico y pues eso no puede regir a las leyes ni a las políticas públicas. Por eso también, y ya para finalizar, el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, lo que a mí me parece muchísimo más interesante, además de las consecuencias jurídicas, que de eso seguramente pues hablarán esta mesa con expertas, implica que se debata sobre lo que realmente importa, que es la vida de las mujeres y los derechos que tenemos a una vida sexual plena y con todos los derechos y garantías, y que no se aduzcan, digamos, otros temas como cuándo empieza la vida y cosas que tienen que ver más con la teología, con la filosofía, y que son, digamos, problemas que no van a tener una solución sencilla y que ni siquiera creo que tendrían por qué estarse discutiendo, pero suele pasar que empiezan a hablar de esos temas y realmente son como túneles sin salida. Entonces, debatirlo como lo hizo la Suprema Corte, pensando en los derechos de las mujeres, creo que es justamente, digamos, este paso histórico para que pues se extienda, digamos, puede ser por la vía de la jurisprudencia, ya veremos las alternativas, puede ser por la vía de reformas también en los congresos locales, incluso a nivel federal, pero esta piedra pues ya no se va a mover porque este fallo pues es del tribunal más alto de nuestro país.
Así es. Laida Jacqueline Estrada Bautista es socióloga por la Universidad Veracruzana y es maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Te escuchamos, Laida. Sí, pues bueno, yo concuerdo mucho con lo que nos está diciendo la compañera y creo que algo que habría que apuntalar es de que también esta es, pues sí es un fallo histórico, pero no solamente en nuestro país, sino que si también lo vemos en América Latina, pues es la primera corte pues constitucional, ¿no? En la región que emite pues una sentencia de este tipo, ¿no? Y que va a estar dando también, pues, legislación, o sea, está dando el parámetro, entonces también para que se modifiquen diversas disposiciones y sobre todo el que se deje de estigmatizar pues el aborto tal cual, ¿no? Que debe recaer, como ya se decía, pues en una cuestión de libertades, ¿no? Del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, porque lo hemos visto que históricamente, pues, es el cuerpo de las mujeres lo que siempre está en disputa, y entonces, pues, algo tan vital como esto, el decidir, siempre decimos que desde los feminismos, pues, lo que estamos abogando es para estas libertades, claro, desde el derecho de las mujeres sobre nuestros cuerpos, pero también por maternidades elegidas, ¿no? Y creo que algo importante aquí de decir, pues es que el aborto viene a ser una opción más, ¿no? Nadie está obligando ni va a imponer a otras mujeres a abortar, ¿no? Sino que justamente lo que se quiere es dejar de criminalizar, que esta sea una práctica, entonces que se vea estigmatizada, ¿no? En ese sentido, bien lo decía también la compañera, bueno, desde 2007, porque esto va unido, no nada más. Esta semana tuvimos muy buenas noticias, o sea, además de que se emite esta sentencia para declarar inconstitucional, pues, bueno, la criminalización del aborto, también estaba recordando, la compañera nos hacía recordar, ¿no? Cómo es que desde 2007 que la Ciudad de México se convierte, pues, en el primer lugar que despenaliza el aborto hasta la semana número 12. Bueno, después le sigue se me fue, Oaxaca, le sigue Hidalgo y le sigue Veracruz, ¿no? Entonces, no nada más eso, lo que pasó de 2007 a 2019 en ese tiempo es de que las demás entidades empiezan también a blindar sus constituciones locales, a decir que el famoso, esta cuestión de proteger la vida, ¿no? Que efectivamente está ligado a un conservadurismo que no está a la vanguardia, a un conservadurismo que no empatiza con la vida, con el contexto de las mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí observamos cómo es que estas constituciones locales empiezan a cambiar, empiezan a proteger al no nacido, empiezan también a proteger supuestamente la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Y esto de la concepción, pues, va a ser sumamente problemático porque además, pues, tiene una concepción religiosa, ¿no? Y lo que vimos apenas ayer, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también declara inconstitucional reconocer la vida humana desde la concepción, lo cual, pues en Veracruz tenemos está eso, ¿no? O sea, nuestra constitución sí local fue modificada y esperemos también que, bueno, con esta sentencia, pues también nos da parámetros, ¿no? Es sumamente de avanzada en ese sentido, pues estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, la parte de que la Suprema Corte, pues, emite este paso histórico sobre el aborto y el debate también acerca de reconocer la vida humana, ¿no? Y que entonces, en ese sentido, pues también avanzar en el sentido de que las mujeres, pues, se debe proteger este derecho, ¿no? A decidir sobre nuestros cuerpos y sobre todo dejar claro, pues, que el aborto no se busca imponer a nadie, ¿no? Más bien es como viendo el contexto que hoy tenemos pues no solamente en México, ¿no? También en América Latina, por ejemplo, qué está pasando con el tema de los embarazos en adolescentes, no sé, un montón de situaciones que nos atraviesan a las mujeres y que entonces es importante que existan ese tipo de sentencias porque vienen a sumar, ¿no? Vienen a ser una opción también y una decisión, una deuda histórica, como decimos, ¿no? Desde los movimientos feministas, deudas históricas que, bueno, qué bueno que en este momento estamos presenciando, ¿no? Momentos muy importantes dentro del movimiento, de los movimientos feministas, de los feminismos más bien, donde se está emitiendo estas sentencias.
Así es. Esmeralda, tú eres abogada litigante en el sistema penal acusatorio, consultora de derechos humanos, género y seguridad. Eres capacitadora, consultora, asesora en diversas instituciones de gobierno como fiscalías, institutos de las mujeres, en el Poder Judicial, en la educación pública y en seguridad, entre algunas otras. ¿Tu opinión? No te escucho, querida Esmeralda. A ver, por favor, les encargo al Por equipo ahí, de ya me producción. escuchan, Ahí ¿verdad? te escucho, Esmeralda. Muchas gracias, una disculpa. Yo creo que las compañeras Carla y Jacqueline han descrito de manera excepcional algunos aspectos históricos y también algunos alcances que conllevan a la que se resolvió por parte de la Suprema Corte de Justicia. A mí me gustaría un poquito quizá abonar desde la parte de los efectos jurídicos y también como recordar un poquito de dónde viene esta situación. Para el caso de la sentencia que se emitió por parte de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y que se debatieron los días lunes y martes, se trata justo de una acción de inconstitucionalidad, no de un amparo, ¿no? Se trata de una acción de inconstitucionalidad que se denomina 148 del 2017. Esta fue promovida por la entonces Procuraduría General de la República, curiosamente, y se promovió justo en este año, en el 2017, para el efecto de poder llevar a cabo una revisión respecto de lo que correspondía al Código Penal de Coahuila. Entonces, en un principio, este tema que, como sabemos, ha durado un poquito de tiempo en que fuera resuelto, vamos a tener como consecuencia que tuvo una consecuencia bastante histórica, porque originalmente uno pensaría que el efecto iba a quedar únicamente para el estado de Coahuila, cuando no se alcanzan la mayoría de 8 votos por lo menos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, los efectos se quedan únicamente para la entidad federativa sobre la cual versa la posible inconstitucionalidad del delito de aborto. Este fue el tema. Se estaba ventilando si era constitucional o no lo que describía el tipo penal de Coahuila respecto del aborto en el tema precisamente que tiene que ver con las mujeres. Cuando sucede esta situación, lo que vimos por parte de la Suprema Corte de Justicia es un tema y un ejercicio bastante interesante porque desde que se empezó a conocer el proyecto, porque esos proyectos se conocen con antelación, uno puede encontrar la manera tan impecable en la que el ministro Luis María Aguilar va desglosando de manera muy precisa, dejando y conteniendo también otro tema, aunque fue resuelto, él sabía que estaba por resolverse, justo en otra acción de inconstitucionalidad, la 106 y 107 acumuladas del 2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que le tocó a otro ministro, Alfredo Gutiérrez Mena. Entonces, estas dos acciones de inconstitucionalidad tenían una relación bastante interesante. La que vimos lunes y martes tenía que ver con la pregunta que se le hacía de manera coloquial, si lo podemos transcribir de esa manera, a la Suprema Corte de Justicia. ¿Es constitucional que se criminalice a las mujeres por abortar cuando es de manera voluntaria? Esa es la pregunta toral en el proyecto que fue contestado. Y la respuesta que llegó a la Suprema Corte de Justicia es que es inconstitucional. Es decir, es inconstitucional que se meta el Estado a la esfera privada de las mujeres, es inconstitucional que se violenten derechos humanos que están íntimamente relacionados con esta prohibición de que las mujeres aborten cuando ellas así lo decidan, que esa es la clave, y que atenta a otros derechos humanos como primordialmente el derecho a la igualdad jurídica, el derecho a la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y que impacta de manera muy profunda, como lo sabemos en la realidad, como lo vivimos en la realidad, las colectivas, acompañantes, en donde observamos que los contrastes y contextos en el que se desenvuelven las decisiones de las mujeres en torno al aborto son sumamente variadas. Yo quiero citar que a mí me emocionó mucho, por supuesto, el discurso del ministro presidente, pero me movió mucho la forma tan sencilla en que la ministra Rios Farhat, por ejemplo, se refirió a decir algo que es muy básico y que creo que deja un mensaje social y que posiblemente hay Jackie desde la connotación del contexto de las sociedades y por supuesto también la compañera Carla desde el contexto de la historia, tenemos que las mujeres son vistas como las personas malas de la historia, es decir, una mujer que de pronto se apropia toma decisiones sobre algo tan elemental como es su propio cuerpo, de pronto mueve, ¿no? Y esas decisiones
para poder tener cierto control sobre el cuerpo de las mujeres, se crean tipos penales como los del aborto, que no es el único, hay también que decirlo. Se crean estos tipos penales de aborto que lo que hacen es romper con algo importante que cualquier persona necesita y que es atender y que se respete algo primordial, que es la dignidad. Esta dignidad en la que atraviesan las decisiones de las personas que estamos conscientes o que por alguna situación necesitamos y nos vemos en imperiosa necesidad de castrar parte de nuestro cuerpo, por así decirlo, para poder continuar con ese proyecto de vida que eventualmente tenemos. Entonces, algo importante del proyecto es que habla mucho del proyecto de vida de las mujeres, de cómo está ligada a la dignidad. Y Ríos Farhat, la ministra Ríos Farhat, lo dice de manera muy sencilla y son palabras que a mí en lo personal se me van a quedar siempre en la memoria porque son cosas que siempre comentamos, pero que ella se atrevió a decirlo desde el máximo tribunal del país, desde el Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, y que fue que ninguna mujer se embaraza para después ir a abortar. O sea, la gente piensa desde el año 2007 en que se aprueba el tema del aborto en Ciudad de México, la gente se imaginaba en este colectivo, en esta zona de estereotipos, que las mujeres al día siguiente de la despenalización parcial de la Ciudad de México iban a estar formadas como en las tortillerías para ir a abortar a diestra y siniestra, con casi por deporte o con una situación olímpica. Y eso es una situación que querramos o no, se quedó en el imaginario colectivo y que la ministra Ríos Farhat señala y menciona muy bien desde este Tribunal Constitucional y dice, a ver, es que esto es una realidad. Las mujeres, ninguna busca embarazarse, ninguna mujer quiere embarazarse para posteriormente abortar. Y una parte esencial, y lo comento porque más allá de los elementos desde la educación sexual, que por supuesto siempre se ha pugnado para que sea una forma de minimizar los estragos que se tienen en algunos contextos, porque la educación sexual no necesariamente funciona en todos los contextos, rezagos sociales, elementos, por ejemplo, de personas que no tienen acceso a medios inmediatos, por mucho que incluso conozcan las consecuencias, tampoco tienen redes de apoyo para llevarlo a cabo. Entonces, la educación sexual solamente es una parte del problema. Pero algo importante que toca el proyecto y que también me mueve mucho y que creo que son esas letras chiquitas las que tenemos que considerar, es que también el ministro ponente hace mucho énfasis en que particularmente el Estado con los tipos penales que criminalizan a las mujeres prácticamente están mandando el mensaje siguiente. Es decir, tú vales como mujer en tanto maternas y en tanto aceptas la maternidad de manera resignada. Pero en tanto tú eres mujer que no acepta la maternidad de manera leal y conforme a los estratos sociales que se nos han inculcado, entonces ya no tienes una protección constitucional. Entonces, esta cuestión íntimamente ligada de que se tuvo desde la versión estereotipada de las mujeres y los roles que le corresponden, en el sentido de ligar siempre a las mujeres con la situación de la maternidad. Y también, por supuesto, esto es lo que genera que el resultado de la Suprema Corte de Justicia ponga un alto y diga, no se puede culpabilizar a una persona, en este caso a una mujer, porque quiera decidir sobre su cuerpo, para que quiera decidir que quiera abortar, porque simplemente atenta con su proyecto de vida. No importa absolutamente tener una causal o no en la entidad federativa, los efectos que nos da esta resolución llegan a tal nivel que incluso en Ciudad de México, si ya pasaron las 12 semanas, lo mismo va a pasar en Oaxaca o en Veracruz o en Hidalgo, si ya pasaron las 12 semanas y tampoco hay una de las pausales para poder interrumpir el embarazo, con este criterio basta con el simple consentimiento de las mujeres para que puedan llevar a cabo la interrupción del embarazo. Y por otro lado, dejó intocado apenas de manera muy sutil y brillantemente el ministro Luis María Aguilar el sentido de no meterse a otra situación que se esperó para el día de ayer y que también es un hito completamente histórico porque era una de las falacias con la que los prestadores y prestadoras de servicios generaban oposición o obstruían el acceso al aborto de las mujeres en la mayoría de las entidades federativas, hay que decirlo. Y me refiero a que el segundo proyecto, que fue justo el del día de ayer, las acumuladas de acción de inconstitucionalidad 106 y 108 del 106 y 107 del 2018, justo lo que viene a resolver para concluir esta primera parte es que sí hay limitantes para el Estado cuando se trata de otorgar titularidades de derechos humanos a las personas. Y entonces atrae una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos junto con otro criterio que es Baby Boy contra Estados Unidos y que se trata justo de este elemento en donde indica
que de ninguna manera los estados son competentes para poder asignar derechos humanos a persona alguna y sobre todo cuando estos derechos humanos restringen de manera paulatina el derecho de una persona que ya está viva. Llegó a la distinción de crear en una manera muy específica que no son competentes para poder pronunciarse sobre esto. Es decir, ninguna entidad federativa puede poner en sus constituciones que protege la vida desde la concepción. Así de sencillo. Y el tema de fondo también subyace en que por fin reconoce en dónde inicia la protección y cuál es la protección que se debe dar al no nacido o al nacituros, como se denomina en términos médicos, y cuál es la dimensión de protección que se le tiene que dar a las mujeres. Y una parte fundamental de fondo es que se incluye la posibilidad de que entonces tengamos que entender que aunque el no nacido o el nacituros tiene una protección importante, le interesa al Estado su protección, jamás esta protección va a estar por encima de la protección que se le debe de dar a las mujeres, quien ya es una persona y quien es la única titular de derechos humanos. Entonces, ese falso debate, por lo menos desde el punto de vista jurídico, entre qué debe de prevalecer, el derecho a la vida del no nacido o el derecho a la vida de la madre, esto tiene una conclusión y es sencilla. Simplemente el derecho humano de las personas es para las personas y la única que es considerada persona para titular de derechos de manera ya amplia y coloquial, pues son las mujeres. Entonces, por esta parte me quedo. Así es, Yasmín. Leo, nada más leyendo el chat, me doy cuenta de lo envenenado que está el debate en esta lucha por las narrativas de quién tiene la razón y de cómo incluso la gente quiere imponer su razón. Todo se ha también magnificado con los dichos de ciertos personajes políticos, en fin. ¿Por dónde quieres llevar tú la conversación? Justo iba a hacer este mismo comentario, ¿no? Una escucha, una ve, leo en este momento los comentarios de quienes nos están viendo y es precisamente un poco lo que ha empujado la Cuarta Transformación, asumirnos en una revolución pacífica, en una transformación pacífica de conciencias, ¿no? O sea, se ha insistido, de hecho, desde Andrés Manuel López Obrador ha insistido que la revolución tiene que ser de las conciencias. Y cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Y lo primero sería plantearnos en hacer conciencia de cuál es la realidad en este país. No es cuál es mi realidad, la mía muy personal de Yasmín Ugalde, sino de las mujeres en nuestro país. Y pensar que las realidades es lo que yo alcanzo a ver hasta aquí, lo acaba de decir muy bien Esmeralda, pues es un estereotipo. Las realidades que vive nuestro país, las realidades que viven las mujeres en nuestro país, hablan de condiciones de vida muy de baja, de muy bajo nivel, pues, ¿sí? Hablaba aquí Esmeralda del término dignidad, hablar de la dignidad. Este es un espacio, si estamos pensando en una transformación social, conlleva que como estamos viviendo no está bien, que necesitamos transitar a una nueva realidad, asumir que como está actualmente la vida de las mujeres, no es lo más idóneo, no es una vida digna. Pensar que estamos en una transformación es precisamente mirar hacia allá. Me parece que los comentarios que se vierten a bote pronto siempre son desde una mirada muy personal y hay que ir más allá. A eso se refiere con la revolución de las conciencias. No todas las realidades son las realidades que nosotros vemos, hay que ir más profundo. El debate al respecto de la interrupción legal del embarazo tiene que ser serio, no puede ser tan banal como estos comentarios de, es que ahora quieren, bueno, me remito un poco como a lo que escribe el auditorio, y no nada más este auditorio, sino en la generalidad. A mí me parece que es de celebrarse
que podamos hablar de estas cosas, porque en la medida de que podamos tocar estos temas, es que se podrán ir resolviendo estas marañas y hasta dándole vueltas ahí, sacudiendo este falso debate que hay, estos estereotipos, quitarlos de la mente y plantearnos en una realidad que es bastante cruel para la mujer mexicana. Digo, y no nada más la mexicana, pero estamos hablando de la nuestra, ¿no? Yo creo que por eso escuchar a compañeras como las que tenemos el día de hoy aquí, pero que las escuchemos sin prejuicio, sin dar nuestra opinión. Primero escuchémoslas y después veamos qué efectos surgen, ¿no? A mí me parece que sería abonarle por ahí, ¿no? Carla, si me permites nada más para regresar los cámaras y los micrófonos para escuchar tus reflexiones, algunas opiniones que leo. El cuerpo del bebé no es el cuerpo de la madre. El inocente no pide que lo mates, no al aborto, no al aborto. No des promoción a este tema, Vicente, no al aborto. Esto baja mucho tu audiencia. Analiza esto y mira los resultados. Ahí sí, permítanme decir que así se quede una persona o ni una sola, así nos quedemos nosotros hablando al vacío. Es mi responsabilidad, como un medio sin censura, hablar de estos temas sin tapujos. Le guste o no le guste, si le gustan mis mentadas de madre a la oposición, si le gustan mis mentadas de madre a los corruptos, a los chayoteros, qué bueno. Si no le gustan estos temas, lo lamento, pero son temas importantes en el debate nacional y ojalá que elevemos precisamente el nivel de ese debate, como lo decíamos desde la semana pasada aquí en cuarto grado. Lo que se necesita es madurez, quieren decidir por su cuerpo, pero le dan vuelo al placer. Creo que debe haber una conciencia, ya que sobre nuestras decisiones una vida corre peligro. Un hombre tiene derecho a opinar sobre la vida del hijo por nacer. Qué bueno que tocan estos temas, excelente. No entiendo por qué las personas se incomodan con esta mesa de debate. Solo les importa el placer, pero no quieren ser responsables del bebé. Cuando la mujer quiere abortar es por la desilusión para con su pareja, él no quiere problemas, ella qué hará sola. La promiscuidad en hombres y mujeres está trayendo maldiciones al país y asimismo ya lo pagarán malandros, dice alguien en nuestro chat. Carla Motti. Bueno, sabemos que es un tema que polariza, que suele tener unas respuestas a veces muy, ¿cómo decirlo?, como viscerales. Lo que observamos en el chat, yo también estaba justo viéndolo, creo que pues es sintomático de lo que suele ocurrir en foros en donde se habla en favor de la despenalización del aborto. Ahora bien, sí, yo creo que todos tenemos derecho a tomar una postura, a tener una opinión, es parte, lo repito, de la democracia. Sin embargo, creo que sí es muy bueno como rastrear o, digamos, reflexionar sobre muchos elementos que hay detrás de esta oposición. Yo creo que si los feminismos han consensuado que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es tan importante, es porque hay una carga también cultural de la maternidad que se ha convertido en parte del estereotipo de ser mujer. Y esta ha sido una carga centenaria que pues se ha impuesto a las mujeres y que además se le atribuyen una serie de cargas que se naturalizan, como el llamado instinto materno, o que el destino de toda mujer es ser madre, y digamos que puede que muchas mujeres se identifiquen con esta concepción y está excelente, pero hay quienes no, y el problema es que pues las mujeres pasamos por muchas etapas en nuestras vidas y puede ser que en algún momento pues simplemente no, digamos, estamos en las condiciones, ya sean económicas, emocionales, de salud, y todas ellas son válidas porque la persona que se va a hacer cargo de ese proceso, tanto de gestación como de crianza, pues son ellas, son las mujeres. Si tengan o no tengan pareja, ese es otro tema. Y bueno, pues también hay una situación, ¿cómo decirlo?, que se repite mucho, que tiene que ver con el tabú
de la sexualidad de las mujeres. Se suele decir que las mujeres que optan por el aborto, pues pudieron haber, digamos, simplemente prevenido esto, ya sea con métodos anticonceptivos o simplemente no teniendo relaciones sexuales. Esta es una carga que se asocia mucho con la visión de mujeres que se asume que si viven una vida sexual activa, plena y con disfrute y goce de su cuerpo y su placer, se les adjudica esta categoría de putas. Y eso es algo que no hemos logrado desterrar. Entonces, hay un resabio muy fuerte de esta noción en ideas como esta, en pensar que las mujeres que abortan, pues toman esta decisión porque son irresponsables o simplemente por cosas como que suelen decirse mucho que para qué abren las patas, que por ahí estaba diciendo que primero quieren placer pero no quieren hacerse responsables. Y bueno, pues la sexualidad es una faceta de la vida de todas las personas que la podemos vivir en libertad y bueno, el hecho de optar por un aborto puede tener muchísimas razones. Lo que se apela con la despenalización es que todas ellas se consideren válidas. Sabemos que ya existe en nuestro país diferentes causales y que en cada estado se respetan, digamos, ciertas causales como la violación, el peligro de muerte para la madre y el caso de que solamente la mujer lo decida sin que haya una explicación de por medio. Son estos 4 estados que en nuestro país afortunadamente ya tienen, digamos, garantizados en todas las causales el aborto en un periodo de tiempo que va entre las 12 y las 14 semanas. Y bueno, pues yo también sobre todo quisiera decir que a mí me ha dado a veces como mucha, a veces nos enoja, escuchamos este tipo de argumentos y suenan incluso como un ataque, parece como una carga moral que se impone no solamente entre las mujeres que optan por interrumpir sus embarazos, sino entre quienes estamos en favor de la despenalización. Hay una serie de categorizaciones tradicionalistas, estigmatizantes hacia las mujeres, que estamos, digamos, en este reconocimiento de este derecho, y yo muchas veces he pensado, es que son posturas irreconciliables. Me da la impresión de que es algo que no puede cambiar, porque muchas veces se basa en un pensamiento de corte religioso. Y eso está muy bien, todas las personas pueden decidir, por ejemplo, que eso va contra sus principios, y está excelente, porque libremente pueden decidir no optar por interrumpir sus embarazos. Sin embargo, eso no se puede obligar a todas las mujeres. Y yo en esta desesperación a veces de ya no saber de qué forma contestar, yo siempre he pensado, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que podamos cambiar esta mentalidad tradicionalista, que juzga, que estigmatiza? Y bueno, a nivel pues individual, yo siempre he pensado que los encontronazos entre las dos posturas ayudan muy poco, porque se van como fortaleciendo ambas, y el encontronazo se vuelve muy fuerte y entonces se radicalizan ambas posturas y vemos cosas ya como muy agresivas. Yo pienso que debe ser un debate mucho más de comprender la postura de los demás, de decir que bueno, el tema es que estamos garantizando un Estado laico para que las mujeres que decidan hacerlo puedan hacerlo, y las que no, pues no, de eso se trata, ¿no? Y bueno, pues yo sí creo que es necesario seguirlo debatiendo, trabajar conjuntamente por esta transformación de las conciencias, y aunque a muchas feministas no les gusta la idea, yo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el tema de poner este tema a consulta, siendo un tema tan polémico, yo pensé, pues es que es una gran oportunidad para debatir socialmente, para que se confronten de forma, pues con argumentos y con disposición por parte de ambas posturas, y yo creo que podría ser un proceso democrático muy fructífero. Sin embargo, bueno, yo lo que invitaría a todas las personas que nos observan aquí en Sin Censura, pues es simplemente a pensar en que pues el Estado no puede regir de acuerdo a creencias individuales, se tiene que legislar de acuerdo a lo que sucede y para garantizar derechos, y esto que se está garantizando y que ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia en una discusión que me parece
fenomenal, lo tenemos ya sobre la mesa y creo que vale la pena simplemente reflexionar sobre este tema. Laida, ¿de aquí para dónde? Algo que habría que tener en cuenta, pues es que también esta lucha pues no es nueva, porque es cierto que últimamente pues ha tenido mucha relevancia y en ese sentido pues vamos a recordar pues Argentina, ¿no? Desde 2017 pues viene ahí el tema, entonces también es importante como ver cómo se ha venido desarrollando pues sí, el tema por la despenalización y vamos observando que no nada más Argentina, o sea, México lo tenemos, y ya lo decía Carla al inicio, ¿no? O sea, desde 1970, por ejemplo, está este tema como una bandera que sí une, efectivamente aglutina. O sea, yo creo que dentro del movimiento feminista y de los feminismos sí tenemos dos temas, principalmente en América Latina, en México, que nos convocan, donde salimos, ¿no? Y uno de ellos es lamentablemente pues el grave problema de violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, ¿no? Y dentro también de esa violencia está la violencia sexual, está esta violencia que se deriva sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, esos dos temas, tanto el de la violencia como el del el acceso a los abortos, como esta cuestión de autonomía de nuestros cuerpos, bueno, pues han sido como dos temas que han estado presentes indudablemente de la agenda del movimiento feminista, ¿no? Y en México, en nuestro país, bueno, desde 1970, pues tenemos grandes movilizaciones. Entonces, 70, 80, hay frentes, hay movilizaciones por la despenalización del aborto, ¿no? Incluso muchas de estas movilizaciones tuvieron auge en nuestro país justamente porque ha habido casos emblemáticos de violencia sexual. Entonces, el tema lo traemos desde hace, pues, décadas, ¿no? Esto lo comento porque en la última década se ha tenido pues más relevancia, ha habido más foco por lo que sucedió en Argentina. Entonces empieza a haber este debate y también es interesante observar cómo es que nuestra región, ¿no? Tanto México, Argentina, pues también se va como exportando, ¿no? Como que vamos dando hay una mirada hacia qué está pasando, cómo se está desarrollando el feminismo, pues acá, ¿no? Y observamos que estas son deudas muy pendientes, ¿no? Y también otra cosa que hay que observar es qué pasa, por ejemplo, en otras latitudes como en Centroamérica, y que el fallo que acaba de hacer la Suprema Corte, pues también va a estar dando parámetros para que países como los centroamericanos, por ejemplo, pues cambiemos estas mentalidades, efectivamente, para que haya esta transformación, porque pues no es posible, ¿no? Que entonces tengamos países como ahora México, que estamos dando el ejemplo, la Suprema Corte está dando este ejemplo de declarar inconstitucional, pues, tanto la criminalización del aborto, y no puede suceder entonces pues que en esta región todavía tengamos lugares donde la violencia sexual sea algo normalizado, ¿no? Algo donde se obliga a las mujeres tener, pues, embarazos no deseados, ¿no? Y eso está sucediendo, pues, todavía en diferentes regiones de aquí de América Latina, y yo creo que en ese sentido, pues, nuestro país sí está dando, pues, esos ejemplos, ¿no? Y bueno, decía, esto no es un tema que ha estado presente y entonces que ahorita se está resolviendo de una manera que tenemos que presenciarlo desde ahí, ¿no? O sea, que es algo que efectivamente pues se viene arrastrando, es una continuidad, venimos de un proceso. Si en 1950 el movimiento feminista mexicano y también en la región nos estábamos saliendo a votar, ¿no? Estábamos con el movimiento sufragista y después venimos con esta bandera del cuerpo de las mujeres, pues creo que en este momento estamos presenciando eso, ¿no? El que podamos acceder, pues, a que no se criminalice el aborto, pues como algo en el que donde las mujeres pues tenemos este derecho a decidir y sobre todo la autonomía de los cuerpos. Entonces yo creo que eso es algo que también tendremos que ir ahí como observando cómo se va desarrollando los movimientos, pero efectivamente el tema pues tiene que, si bien es algo que está afectando a las mujeres primordialmente,
es importante también, pues, que la sociedad en su conjunto podamos comprender de qué va esto, ¿no? Porque sin duda alguna sabemos que hoy en día, pues, tenemos en esta sociedad, pues, hay múltiples desigualdades, pero en estas desigualdades, pues, es innegable, bueno, que las mujeres hemos estado, pues, en mayor desventaja, ¿no? Y hay como una serie de cosas que por eso se crean ese tipo de políticas públicas, hay derechos de las mujeres, ¿por qué? Porque queremos tener, pues, una igualdad sustantiva, ¿no? Y entonces, cuando avanzamos las mujeres, también avanza la sociedad en su conjunto. Y es por eso que, pues, estos temas son sumamente importantes. Lo decía también Jazz, ¿no? Tenemos que tener esta disposición a escuchar y sobre todo a comprender por qué se están dando estos cambios. Y aquí me gustaría dejar claro esto, ¿no? Uno, este tema no está de moda, ¿no? O sea, tenemos pues vemos en la historia cómo es que este tema tiene décadas y que México, bueno, ahora está dando pasos muy importantes y va a ser ejemplo, ¿no? También para otras regiones de América Latina, para que se legisle en ese sentido, ¿no? Para poder avanzar en la autonomía, pues, de las mujeres, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece también importante, y ya lo sabemos, es que cuando avanzan los derechos en general, ¿no? Cuando están avanzando los derechos de las mujeres, pues siempre hay una reacción. Es también propio como el análisis que pasa en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando se dan estas transformaciones, pues sabemos que viene un golpe, viene una reacción, y en ese sentido tenemos que estar estamos preparadas, ¿no? Justamente para dar este debate también tanto, pues, ideológico, intelectual, argumentativo, ¿no? Pues de que no podemos dar pasos hacia atrás, ¿no? Que esto es un tema de vital importancia y de deuda histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, como sociedad debemos estar muy, muy alertas para no darle reversa, ¿no? Ahora sí, a la historia, a lo que ya hemos visto, pues que desde hace décadas estamos empujando, ¿no? Para que esto vaya adelante, y bueno, estamos presenciando ahora un momento muy, muy importante. Y pues sí, lo comento pues por lo que hemos estado viendo, ¿no? Esta alianza muy fea que yo ya personalmente, pues yo decía, claro, o sea, se está buscando, ahora que las mujeres estamos, y bueno, el movimiento feminista en general está teniendo conquistas muy importantes, que al final, creo que como movimiento, una experiencia que queda ahí es la comprensión, ¿no? De que tenemos que estar en diferentes espacios, o sea, es decir, estar dentro empujando las políticas públicas, estar en calle, estar dentro de los movimientos sociales. O sea, esto es una cuestión, pues, integral, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, pues, estamos en todos estos espacios, entonces, y tenemos también diversidad de mujeres. Entonces, al haber una diversidad de mujeres, también tiene que haber una diversidad en las estrategias de lucha para conseguir estos derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la experiencia que tenemos como movimiento, como mujeres que nos nombramos feministas y que nos convocan estos temas, nos convoca el tema de la violencia, nos convoca el tema de la despenalización y no criminalización del aborto, pues de esa misma manera sabemos que no le podemos dar reversa a estos movimientos, a estas luchas históricas, pues que nos han costado muchísimo, ¿no? Entonces, pues yo creo que igualmente me quedo con esta invitación a que podamos, pues, comprender esto, ¿no? De dónde vienen las raíces profundas que tienen este momento, ¿no? Esto que acaba de la opinión que, bueno, lo que acaba de emitir la Suprema Corte, porque es algo que finalmente, pues, está ahí anclado, pues, al movimiento producto, pues, de un empuje de diferentes fuerzas en la continuidad de los derechos humanos de las mujeres. Esmeralda, he advertido una radicalización importante, sobre todo después de esta opinión, de esta decisión unánime, por cierto, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué ves que viene? Bueno, pues justo creo que el tema importante que tiene que ver con los efectos jurídicos de la acción de inconstitucionalidad que se resolvió es que los efectos no se quedaron únicamente para el Estado de Coahuila, quien técnicamente no tan solo tendría ya la posibilidad de despenalización, por lo menos parcial,
como lo tienen las demás entidades federativas, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, sino que ahora también el estado de Coahuila tiene una despenalización motivada no por una modificación legislativa, sino por una modificación judicial. Entonces vamos a tener prácticamente 5 entidades en donde hay una posibilidad de interrupciones del embarazo que nos van a dar la posibilidad de encontrar esta parte. Y también algo muy importante, que la Suprema Corte de Justicia, entre los efectos, hablando un poquito de qué es lo que viene, no puso ningún plazo para el efecto de la toma de decisiones de las mujeres. Eso también es importante. Y particularmente para las mujeres de Coahuila, bueno, el gobernador anunció que iban a dejar en libertad a estas personas. Bueno, hay que ver porque esa facultad le corresponde al Poder Judicial. Ojalá que haya, por supuesto, también esa visión, pero prácticamente el primer resultado o efecto de la resolución de la acción es que las personas que están siendo procesadas, que fueron sentenciadas del 2017 en que fue reformado el delito hasta el día de hoy y que les fueron aplicada esa ley, por un efecto de retroactividad de la ley, es decir, que la ley les favorece y ha sido transformada, deberán de salir en libertad si es que fueron acusadas por cualquier circunstancia, siempre y cuando ellas hayan sido con su consentimiento. El segundo efecto de lo que viene es que a raíz de esta misma resolución, por alcanzar la mayoría de más de 8 votos, que era lo que se necesitaba, sino que tuvo una unanimidad de los 10 ministros presentes, porque por cierto alguien por ahí no llegó, creo que se perdió en alguna capilla. Finalmente lo que se generó es que en cualquier entidad federativa, en absolutamente cualquier entidad federativa, las mujeres en donde tienen, por ejemplo, marcos jurídicos muy restrictivos, estoy pensando y siempre lo comento porque es la realidad, Guanajuato y concretamente Querétaro son los que tienen los tipos penales del aborto, híjole, así sumamente restrictivos. Las mujeres en entidades, en general en todas las demás entidades, pero pongo como ejemplo estos lugares, van a poder acudir a los beneficios del precedente que fue emitido por la Suprema Corte de Justicia y lo podrán hacer a través de la solicitud de un amparo. El juez o el órgano jurisdiccional federal que reciba el amparo, desde un inicio podrá, con algo que se llama suspensión de plano, conceder, ordenar que se le permita, o sea, que no tenga un efecto criminalizante en las mujeres para que puedan interrumpir el embarazo. Entonces, una mujer quiere interrumpir el embarazo y son las semanas 13, la mujer puede ir a pedir autorización con el juez y se podrá aplicar de esta manera. Entonces, ese es un efecto fundamental bien importante. ¿Sigue siendo insuficiente? Hay que decirlo. Claro que sigue siendo insuficiente. Lo mejor del mundo es que las mujeres pudieran acudir a cualquier servicio de salud o recibir acompañamiento sin tener temor a ser criminalizadas, pero bueno, todavía queda esta parte en donde se tiene que pedir esta autorización judicial. Por supuesto que me encanta la idea porque justo se habla de que este precedente abarca para todas las entidades federativas, así que prácticamente estaríamos diciendo que no importa si no estás en Ciudad de México, si no estás en Hidalgo, si no estás en Oaxaca, si no estás en Veracruz, porque el precedente únicamente te va a dar la posibilidad y el candado para que lo puedas realizar en cualquier entidad federativa. Esta es una parte importante de los efectos de esta resolución. Y bueno, también ligado a estos efectos que tienen retroactividad, como lo he dicho, quienes están siendo procesadas en Coahuila deben de irse, quienes estén también en otros lugares podrán promover situaciones muy similares, como por ejemplo, puede haber en alguna entidad que no sea Coahuila, que esté una mujer procesada por un tema de aborto. Pensemos que sea, por ejemplo, Veracruz, ya pasaron las 12 semanas, no tenía ninguna causal prevista en la ley, pero con este precedente se puede ir a un amparo o generarlo dentro del proceso del sistema de justicia que está llevando con un juez de control o órgano jurisdiccional de control del Estado y podrá solicitar el beneficio del precedente. Entonces tiene efectos bastante interesantes. También hay que mencionar que si bien es cierto, es un tema que trae muchísimo, polariza, que siempre se dice esta palabra de polarizar. Yo creo que partimos del tema de la tiranía de la historia, ¿no? Quienes acompañamos, quienes llevamos asuntos, quienes damos acompañamiento a víctimas, quienes acompañamos a mujeres que a lo mejor no son víctimas de un delito, pero sí de víctimas de violaciones a derechos humanos, de graves problemas estructurales, sociales, que no son ajenos a nuestro país. Tenemos un nivel de pobreza impresionante que se viene arrastrando históricamente y tremendo. Tenemos no solamente pobreza, sino rezago social, que es una situación bastante distinta
y que con lo que uno se topa. Entonces, uno hablando con las mujeres o con las mujeres con las que uno tiene contacto, uno se da cuenta que no es la realidad la de la Ciudad de México y tampoco es la realidad la de Veracruz, en el centro de Jalapa, y tampoco es la realidad en la colonia más hermosa que tienes. Es decir, las mujeres siempre han abortado históricamente. Desde el punto de vista conceptual, el aborto es un tema tan naturalizado para la cultura médica, es decir, las mujeres han abortado sin importar la religión a la que pertenezcan. Decía Jackie, y recordaba muy bien que esta lucha viene desde la década de los 70 para México, pero en otras latitudes viene de mucho antes, y lo que vamos a encontrar es que en 1970 estaba mi mamá a lo mejor luchando, y estaba a lo mejor antes de ella otra persona, ¿no? Pero todo esto, lo que quiero llegar es que el tema del aborto es algo real. No importa la religión, a mí me ha tocado acompañar a mujeres que han sido criminalizadas por cometer un aborto y son católicas, son cristianas, ¿sale? O son de diversas religiones. Y las motivaciones que tienen tampoco a veces tienen que ver con la pobreza. Estamos hablando de violencia sexual dentro del matrimonio, estamos hablando también de que el método anticonceptivo falló. Hay mujeres que tienen 4 hijos adultos y siguen teniendo un ejercicio de relaciones sexuales responsable, tienen dispositivos y los dispositivos le fallan. No hay ningún solo dispositivo, ni siquiera el compuesto para la gente experta en sexología, por cierto, porque todo el mundo habla de ser experta en cómo se debe uno cuidar, pero lo cierto es que no hay ningún método científico que sea 100% eficaz. Entonces tú puedes tener 99% de probabilidades de no embarazarte, pero ese 1% pega. Y tan ha sido así que hay personas que tienen todo un proyecto de vida, que planifican, que se cuidan, y resulta que de pronto les dicen tu método falló. Entonces los contextos son muy distintos, es decir, detrás de las decisiones de las personas y de las mujeres hay muchos elementos que tienen que ver con su proyecto de vida, no es un tema de bote pronto. Y si tú le preguntas a cualquier mujer feminista que estamos del lado de los derechos humanos de las personas, incluyendo de los hombres, por supuesto, porque eso es el feminismo, estar concordancia de que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos y la posibilidad de ejercerlos de la misma manera, lo que vamos a encontrar es que los primeros que abortan son los hombres. Si nosotros analizamos estadísticamente, y lo pueden encontrar en CONAPO, en la ENDIRE de 2017, lo pueden encontrar en el Instituto Nacional de Población, lo pueden encontrar en el censo que se acaba recientemente de realizar y que se está todavía descifrando, por cierto, vamos a encontrar que entre los datos que se van a encontrar es que la mayoría de los hogares creció impresionantemente, los hogares donde están con titulares o jefas de familia, mujeres, ¿no? Y entonces uno pregunta también dónde están los hombres en los juzgados. Tú ves una inmensidad. El tema número 1 en los juzgados siempre son las pensiones alimenticias, el número 1, y también hay que decirlo y precisarlo, un número muy, muy abundante, un 99%, y quienes sean abogados y lleven estos casos lo van a poder decir, pues el 91% de los incumplidores son los hombres. Entonces estamos hablando de que hay un desprecio hacia la vida, pero también un desprecio hacia la decisión de las mujeres a tomar un parteaguas. Estamos hablando de que hay estereotipos de por medio y hay que decirlo. Lo cierto es que la palabra del aborto nos incomoda porque de pronto vino una mujer a querer decidir sobre algo que decimos que es una vida, pero también, pues nadie se pregunta en los delitos de aborto. A mí, en lo personal, me ha tocado ver estos casos y creo que ustedes pueden escucharlos en las noticias. Se anuncia en los noticieros, mujer abortó, se encontró un producto en el baño de tal lugar, pero nunca nadie se pregunta quién es el padre. Es una pregunta que no suena en el imaginario de las personas, porque pareciera de pronto que vino alguien espiritual y produjo el embarazo y la única carga de maternidad se le genera hacia las mujeres. Entonces también hay ciertos contextos que tenemos que comprender, que vivimos en un país completamente distinto y que también como país tenemos una cuestión enorme y diferenciada en cada una de las mujeres que tenemos en el mundo. Es decir, las mujeres que se enfrentan a la terrible decisión de tener que abortar no lo hacen con gusto. Yo no he visto en toda mi vida, tengo más de 20 años o 20 años, no voy a sacar más cuentas, pero 20 años de mi vida tratando de acompañar a las mujeres desde el ejercicio del derecho, ejecutando la ley, y te puedo decir claramente que yo no he escuchado nunca a una mujer riéndose después de un aborto, y tampoco he escuchado que con gracia diga, sí, yo aborté, jaja, eso no es cierto, eso no funciona así, pero desde la visión que tenemos arraigada, pues ese es un tema elemental. Yo particularmente voy a confesar que, hablando de elementos religiosos, que en la primera etapa de mi vida, un poco con lo que decía Carla, del tema de informarnos, todo mi trabajo estaba pensado y diseñado para poder argumentar por qué el aborto no debía de llevarse a cabo. O sea, mi visión en el mundo, en las primeras épocas de mi vida, estaba dirigido a poder plantear por qué no.
Y la forma de la que yo lo planteaba era tan visceral y era una forma tan unipersonal y era una forma tan poco argumentativa y objetiva, que yo me vaciaba y que toda la información que yo encontraba era dirigida a darme la razón a mí mismo. Pero en algún momento de la vida, ¿verdad? Las circunstancias, el trabajo, la vida misma te va mostrando y te va permitiendo que tú te pongas en la posibilidad de escuchar otras voces, de poder investigar más. Y cuando empecé a investigar más, cuando empecé a investigar no solamente aquello que me era cómodo para poder decir, voy a buscar todo lo que me da la razón, lo importante es ser tan objetivos en la investigación que entonces tenemos que también leer lo que dice la competencia. Y cuando uno lee aquello que leen, que ven y que analizan y que realizan las personas que no piensan como yo, probablemente nos demos una sorpresa. Entonces, yo creo que invitaría siempre a este tema que la gente se molesta. Las feministas activistas estamos acostumbradas a sufrir agresiones de cualquier naturaleza. Muchas han perdido la vida por defender los derechos humanos de otras personas, de mujeres, y cuando hablamos de mujeres, yo creo que la gente también piensa que son mujeres adultas, jóvenes, exitosas, que se la pasan de parranda, y no, entre esas mujeres también hay niñas. Y creo que esa es la parte que se olvida, ¿no? Entonces, o hay personas adultas, ¿no? Que tienen una vida, que fueron abusadas, que sufren violencia dentro del hogar, que por cierto es el primer lugar donde las mujeres sufren un tipo de violencia, sobre todo el sexual y el psicológico y físico. Entonces, yo creo que el tema es pensar que podemos tener una oportunidad histórica en este momento de voltear a ver, de leer el proyecto, de analizar y escuchar desde un punto de vista no visceral, desde un punto de vista distinto a las opiniones de los demás. Así siempre lo he dicho y estoy convencida. De la misma manera en que en algún momento de la historia los españoles vinieron y nos rompieron todo el queso porque éramos diferentes a ellos y vinieron y nos colonizaron, vinieron y lo hicieron por el uso de la fuerza, de la misma manera en que negras y blancas no eran consideradas de la misma manera, y de la misma manera en que también liberales y conservadores tampoco tenemos una línea de expresión y nos han sido abatallados y nos han lastimado. De la misma manera también hay que decirlo, se ha tenido el uso de la fuerza o se ha querido imponer lo que se quiere respecto de las mujeres por una persona que siempre históricamente ha sido la persona opresora y que no son las mujeres. El papel de las mujeres en la historia, desde el punto de vista sociológico, cultural, histórico, médico, tendríamos que analizar desde un contexto y mirada de la perspectiva de género, y nos vamos a dar cuenta que ha habido solamente una persona opresora del propio género y por supuesto también del otro género, pero también el único opresor de la vida, regularmente las estadísticas lo dicen, pues no son las mujeres. Entonces, si buscamos en las líneas de homicidio, secuestros y robos, yo creo que entonces mejor empecemos a partir de la idea de que no se trata de que genéticamente las mujeres que en automático no quieren ser madres son las villanas de la historia. Creo que hay que ir más allá y profundizar también sobre la otra parte, de aquel lado, las personas que ya naciendo nos hacen responsables de los hijos o de las hijas, o las personas, por ejemplo, para las que es muy cómodo decir, pues tú tenla, te forzamos a que seas mamá y después la das en adopción. Pues sí, eso es una mirada muy cómoda desde alguien que no tiene que cargar con la constancia de una cuestión que no le corresponde, que no deseó, que no planeó y que no fue necesariamente por ser irresponsable. Entonces, estos son elementos que yo creo que se deben de conjugar y que, por cierto, lo que estoy diciendo, de una u otra manera, fue resuelto en el proyecto de la acción de inconstitucionalidad resuelta, y que lo pueden encontrar porque se hizo un análisis desde la perspectiva de género para poder llegar a estos comentarios que estoy diciendo. Entonces, hay que ser objetivos, y si no podemos hacerlo, entonces nos podemos quedar, por supuesto, con nuestra propia opinión, que eso es completa y absolutamente válido. Pero lo que no se puede es que yo, Esmeralda, forzosamente quiera que quien me esté escuchando no esté de acuerdo conmigo, lo entienda, y como no me entiende, entonces yo lo ofenda, la agreda o hable mal de esa persona o amenace o atente contra su vida. Esa es la parte que no se puede. Yo, mis respetos para la gente que piensa distinto. Lo que yo les puedo decir es que en el tema de derechos humanos no hay consultas. Son las cosas como son. Por ahí me quedo. Precisamente, Esmeralda, ¿en dónde te pueden buscar en redes sociales? ¿En dónde te pueden seguir? ¿Cómo te apoyan? Muchas gracias, Vicente. Bueno, yo estoy en Twitter, no sé cómo se dice, pues no soy muy buena en las redes, pero @LexRevoluciones, y en Facebook mi nombre completo, Esmeralda Lexiur Ferreira. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Laida, ¿cómo la encuentran a usted?
Sí, pues me pueden encontrar en Twitter, ahí estoy como @Jackie_Esba, y bueno, también, bueno, por ahí principalmente ahí ando vertiendo todas esas opiniones. Claro que sí. Carla Mote, ¿en dónde te apoyan a ti? También en Twitter, @CarlaMote, Carla con K, Mote con doble T, y aprovecho para invitarles a leer el periódico feminista La Regeneración. Claro que sí. Yasmín Ugalde, debo de admitir que para el conductor de este espacio resulta complicado quedarse con muchas opiniones, pero me llama mucho la atención, estaba poniendo la atención a cosas que normalmente no le pongo atención. Por ejemplo, los números. Me llama mucho la atención que la audiencia ha bajado considerablemente. No sé si por ese machismo que denunciamos, si sea falta de interés en el tema, no lo creo. No lo sé, me llamó mucho la atención que la gente le saque la vuelta a los temas difíciles, que resulte todavía en nuestros días muy complicado oír la verdad de otros, que no es necesariamente la verdad de uno. No lo sé, pero quería dejarlo como mi aportación a esto, mi querida Yasmín Ugalde, para que tú cierres con la reflexión, como siempre lo haces aquí en Cuarto Grado. Claro que sí. Bueno, pues no es nada nuevo saber que estos temas lastiman, duelen, todo movimiento así ocurre. Es decir, estamos en esta transformación, insisto, que sabemos que hay que remover estas ideas. Quedarnos como estábamos es eso que hemos criticado y lo hemos criticado en muchas ocasiones desde este espacio hacia esos conservadores, ¿no? O sea, dejar las cosas como estaban es conservarlo. A eso se refiere López Obrador cuando se refiere a la derecha y les llama conservadores. No podríamos quedarnos en esa posición cómoda, ¿no? Entonces, es incómodo, lógicamente, es parte de aceptar esta realidad. A mí no me queda otra más que proponer que sigamos tocando estos temas. Podemos proponer ahora un tema precisamente que hable de masculinidades, tal vez para que haya un poco más de opiniones, pues, ¿no? Para que se vea que es una construcción y no solamente algo aislado aquí, como decía, creo que Jacqueline decía, no es una cuestión de moda, sino es un tema profundo. Yo invitaría a que desde el Instituto Nacional de Formación Política, en la Escuela Nacional de Formación Política, ustedes así la pueden buscar en sus buscadores, Escuela Nacional de Formación Política, tenemos ahí varios módulos, si bien sí de feminismo, también tenemos temas coyunturales como el que hemos tratado el día de hoy, con mesas de análisis. Decían por aquí en el chat, no fue un debate, no, porque normalmente lo que tenemos son mesas de análisis. No vamos a propiamente debatir, el debate se da allá afuera, el debate se da en casa, el debate se da en el día a día. Yo les invito en la Escuela Nacional de Formación Política tenemos módulos de feminismo, temas coyunturales como estos y también un módulo de masculinidades en transición, que también invitaría a que pudieran ahí echarle un ojo. Y agradecerte como siempre, Vicente. No, hombre, Yasmín no tiene nada que agradecer, al contrario, debería de ser un compromiso de los medios de comunicación abrir los espacios. Deberíamos de hablar, por ejemplo, un día de esta posibilidad de que tomen sus meses de paternidad los hombres, así como hay maternidad para las mujeres, el tema de la paternidad, que también lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es un tema que va a dejar la víbora chillando, pero bueno, eso nos dará para otra oportunidad. Por lo pronto, amigas de Sin Censura, muchas gracias por acompañarnos y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, abordemos estos temas cuantas veces sea necesario, nos vean 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 o los que quieran. Mi querida Carla, Esmeralda, Laida, Yasmín, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio libre como el viento.